Últimos tiempos es que evidentemente, lo dice el apóstol Pablo, se levantará una gran apostasía. La apostasía lo entendemos como esa negación de la fe, esa negación del evangelio, de las enseñanzas establecidas en la palabra. Un apóstata es aquel que con su accionar y con sus mismas enseñanzas niegan la veracidad de las escrituras o van en contra de ellas. Y lamentablemente vemos que se está sobre la iglesia cerniendo una gran apostasía, pero eso no es para preocuparnos, en el sentido de sencillamente entender que todo esto es parte del cumplimiento de que la venida del Señor está cerca. El regreso, el retorno del Señor Jesucristo está ¿qué? Cerca. ¿Usted lo cree? Está cerca, Él vendrá. Él dijo que venía otra vez y Él vendrá otra vez. Amén. Esa es nuestra fe. Y parte del cumplimiento profético como señal evidente de ese regreso pronto de Él es la apostasía. Ahora, lo triste de esto es que muchas veces la gente cae precisamente por no estar preparados en la palabra. Y hace 8 días aprendíamos que para desarrollar o para poder hacer frente a la apostasía tenemos que desarrollar en nosotros el discernimiento de espíritus, ¿sí? Discernimiento de espíritus. Entendiendo la palabra discernimiento como esa palabra griega que aparece ahí, la palabra diácrisis, que significa saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Sí, poder distinguir, diferenciar, así como yo logro diferenciar perfectamente lo blanco de lo negro, así poder diferenciar cualquier situación engañosa, doctrinal o de enseñanza. Y entendíamos lo que decía el apóstol Juan también, que había que poner a prueba los espíritus. Y cuando dice que hay que poner a prueba los espíritus para saber si proceden de Dios, sencillamente hay que ver es si el espíritu con el que viene un predicador, sea profeta, apóstol, pastor, maestro, evangelista, aquel que venga en el nombre del Señor, supuestamente enseñando su palabra, para saber si eso que actúa en la persona realmente procede de ¿quién? De Dios. Porque el engaño se dará en el sentido y en torno a que se usará el nombre del Señor. Y por eso vendrán muchos diciendo, sí, Señor, Señor. ¿Sí? Y vendrán usando el nombre del Señor. Y dice el Señor que vendrán predicando en su nombre. Pero aún usando el nombre del Señor estarán engañando a muchos. Y eso dice que es para perdición de ellos mismos. Entonces tenemos que entender este tipo de cosas de lo que habla la palabra. Entonces Juan, el apóstol, decía que debemos desarrollar o que debemos poner a prueba esa palabra griega dokimazo, ¿sí? Que significa poner a prueba. Probar algo, para someter a prueba algo, para saber si es verdadero o es falso. Por lo tanto, aprendíamos hace 8 días que cada vez que una persona se para en un púlpito, sea quien sea, aún sea el pastor Carlos Rabat, es decir, el presente aquí, tiene que ser sometido ¿a qué? A prueba. Vamos a ver si lo que está diciendo es verdad o no es verdad. Y debe ser sometido a prueba a través de ¿qué? De la palabra. Y así ustedes se darán cuenta si lo que yo estoy hablando proviene de un espíritu de engaño o proviene del espíritu de Dios. Y si viene de un espíritu de engaño, no tienen que tener temor, ¿sí? De confrontar y de enfrentar a la persona. Ay, pero es que es el apóstol o el pastor fulano de tal. No, ¿cómo puede ser? Si está hablando bajo un espíritu de engaño, hay que confrontarlo, porque para eso la palabra dice que hay que ponerlos a prueba. Y si no, entonces no lo dijera la palabra. Amén. Amén, iglesia. Así hay que ser. Y esta debe ser una iglesia que se vuelva experta en poner a prueba a cada persona que aquí se para. A cada quien que venga. Y también usted tenga la posibilidad de que si se sienta por la televisión a ver una enseñanza, o a escuchar por la radio una enseñanza, o por la internet, usted pueda tener la capacidad de saber si esa persona está bajo un espíritu de engaño o el espíritu de Dios. Poder usted decir allí con certeza, distinguir, ¿es verdad o es engaño? Amén. Amén, iglesia.
El problema es que hoy estamos bajo muchos colores, bajo muchos grises, bajo muchas tonalidades. Entonces para algunos les cuesta trabajo diferenciar, y por eso es que terminan llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿ok? Entonces hoy vamos a continuar con este tema, y para eso les voy a pedir por favor que abran su Biblia en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 al 4. Es más, vamos a leerlo más bien desde el primer versículo. ¿Lo tienen? Dice el apóstol Pablo, escribió esta carta a los corintios, a la iglesia que había ¿en dónde? En Corinto. Eso es una región del Asia Menor. Dice allí la Biblia, el apóstol Pablo escribió, dice: quisiera que ustedes me aguantaran, me soportaran aunque fuera un poco mi locura, como mi desquiciamiento, ¿no? ¿Cómo así? Es que el apóstol Pablo estaba loco, ¿no? Irracionalidad aparece allí, ¿sí? ¿Por qué el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que le soporten un poquito de locuras? ¿Qué es decir? ¿Él iba a hacer locuras? O sea, yo puedo salir aquí como pastor y decirle: mire, yo quiero hacer una locura y quiero por favor que ustedes me apoyen, que me soporten, que de verdad me ayuden en esa locura que voy a cometer. ¿Por qué el apóstol Pablo está escribiendo así a los corintios? Porque resulta que la iglesia de Corinto había llegado al estado de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y lo que hacía el apóstol Pablo para ellos era ¿qué? Una locura. Pero lo que hacían otros que venían a ellos sí los recibían bien, sin ningún problema. Y eso es básicamente es la situación y el peligro cuando no hay una iglesia que ha desarrollado el discernimiento de espíritus. Porque termina siempre una iglesia que no tenga discernimiento de espíritus, terminará llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y a las cosas que no son bíblicas, a lo que no está en la palabra de Dios, lo terminará recibiendo, absorbiendo y terminará diciéndole amén, gloria a Dios, aleluya. Y a las cosas que son de la palabra realmente, a eso le llamarán locura, le llamarán insensatez, le llamarán eso es irracional. Y Pablo dice: sí, por favor, sopórtenme. Mire, es como un ruego, ¿no? Pues yo les celo a ustedes con celo de Dios. Y un pastor, un ministro, yo soy celoso con ustedes. Y mi celo va orientado a eso, a prepararlos bien, para que no venga por ahí cualquier embaucador, engañador y los engañe. Que usted de pronto escucha por ahí una enseñanza que no es y se deja seducir rápidamente. Y creo que así debe ser verdaderamente un ministro de Dios, pero debe ser celoso en Dios. Ojo, el celo debe ser ¿en quién? En Dios, es decir, ese celo debe ser acorde a lo que dicen las escrituras. Guardar ese celo, porque la iglesia permanezca en lo que es, en la verdad. Dice: pues yo les celo a ustedes con celo de Dios, porque les he tomado, me he casado, me he desposado como un marido con ustedes, para presentarles como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. O sea, estoy celoso como un marido está celoso de su mujer cuando de pronto ella empieza a mirar para otros lares, a coquetear con otros tipos, ¿no? ¿Ah? Y él dice: es que yo los celo porque yo los voy a presentar a ustedes como una virgen, como una doncella que es pura delante de ¿quién? Del Mesías. La única manera que podremos presentarnos delante de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, como debe ser una iglesia preparada, vestida de lino fino, de lino limpio, de lino blanco, resplandeciente, como debe ser, es desarrollando un espíritu bien desarrollado de discernimiento, ¿no? Ese don de discernimiento de espíritus tenemos que tenerlo nosotros para que no terminemos manchados. Cuando una iglesia no tiene desarrollado el discernimiento de espíritus, pues rápidamente se va a estar ¿qué? Manchando, ensuciando, porque fácilmente se va a dejar engatusar, como decía mi abuela, ¿sí?
engatusar por las palabras de otro. Es como una mujer que se deje engatusar y la mujer tiene el sentido del oído muy desarrollado, ¿no? Entonces, por eso a ella casi todo le entra es por el oído, ¿no? Las palabras, ¿sí? Y llega un tipo allí y empieza a hablarle palabras dulces, y la mujer es casada y se deja llevar por esa miel, ¿no? Esa melosería allí, y se deja llevar por esas palabras y termina desviándose. Así mismo es lo que está comparando el apóstol Pablo, y dice, para presentarlos a ustedes como una doncella pura delante del Mesías. Pero mire lo que dice él. Mire cuál era el temor de él, el miedo de Pablo. Dice: pero tengo temor que de la misma manera en que la serpiente sedujo con engaño a Eva, ustedes sean desviados en sus pensamientos respecto a la fidelidad hacia el Mesías. ¿Y por qué Pablo tenía este temor? Que la iglesia de Corinto se fuera a desviar su pensamiento, su manera de pensar, de razonar, de entender. Porque ¿dónde ataca el enemigo? ¿En dónde ataca el enemigo? En el pensamiento, en la mente. Su mente, su pensamiento se ha desviado, y no sean más fieles al Mesías. No sigan siendo fieles como una novia para él, esperándole. Se desvíen. ¿Y cómo se iban a desviar? Mire lo que dice acá, cómo se desviaban ellos, las personas de Corinto, la iglesia, la gente que era parte de la iglesia en Corinto. ¿Cómo se desviaba? Dice: pues en realidad, cuando alguno viene a ustedes predicando de un Yeshua, de un Jesús, del cual nosotros no predicamos. Mire que la gente, ¿qué hacen los engañadores, los falsos profetas, los falsos apóstoles? ¿Predican de quién? O sea, usan el nombre de quién? De Jesús. Pero usan el nombre de Jesús, pero cuando uno ve ese Jesús del cual hablan ellos, realmente no es el Jesús de ¿qué? De las Escrituras, porque es un Jesús totalmente extraño a lo que dicen las Escrituras. Pero como usan el nombre de Jesús, entonces la gente se deja fácilmente ¿qué? Engañar. Ay, es que mire que está predicando en el nombre del Señor. Y ese es el problema, y esa es la astucia que usan muchos. Y dice acá: pues en realidad, cuando alguno viene a ustedes predicando de un Yeshua, de un Jesús, del cual nosotros no predicamos, e impartiendo un espíritu del cual no tomaron, y de un evangelio del cual no recibieron, a esos sí los soportan, a esos sí los reciben bien. Mire lo que dice Pablo. Dice: a mí ya no me soportan, ya no me quieren escuchar. Les hablo y a mí sí ya no me quieren soportar. Pero vienen otros a predicarles un evangelio diferente, enseñanzas totalmente torcidas, y a esos sí de una los reciben bien. Mire que ese era el problema en la iglesia de Corinto, que se habían levantado muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, que iban y predicaban usando el nombre del Señor, pero predicaban algo totalmente falso. Y había llegado a tal situación que ya no recibían la enseñanza de Pablo, sino la enseñanza de estos falsos. Cuando uno lee la carta de Corinto, la segunda carta a los Corintios, en realidad uno ve evidentemente una desesperación. Toda la carta es una desesperación en el apóstol Pablo por tratar de rescatar a la iglesia de Corinto. Y lamentablemente, cuando nosotros vemos la historia, estudiamos la historia, esa iglesia se descarrió. Terminó descarriada. La iglesia de Corinto se perdió. Una situación tremenda. Porque le dieron más oído ¿a quién? A las enseñanzas falsas. Es decir, que evidentemente era una iglesia que no tenía discernimiento de ¿qué? De espíritus. Y decían amén, aleluya, cualquiera que venía y todo esto. Ahora, esto no solamente se daba en Corinto. Esto se dio
en muchas otras congregaciones. Y eso lo vemos a través de lo mismo que escribió el apóstol Juan en su carta llamada Apocalipsis, o que conocemos como Apocalipsis. Y esto era una advertencia. De hecho, es el mismo Señor, porque cuando Juan va a escribir la carta, dice que todo esto que él escribe allí es revelación ¿de quién? De Yeshua, ¿sí? Dice, esta es la revelación de Yeshua, el Mesías. Entonces esto se lo está revelando el Señor mismo a Juan, al apóstol. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice 2:12: el ángel de la iglesia en Pérgamo escribe esto. Dos puntos. Así dice el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? Yeshua. Mire que esta palabra venía de parte de ¿quién? De Yeshua. Y era una iglesia era una carta escrita para la iglesia que había ¿en dónde? En Pérgamo, ciudad conocida porque allá salían los mejores pergaminos, los mejores papeles, los mejores papiros, ¿no? ¿Sí? De escritura. Y era una ciudad muy comercial, muy avanzada en su tiempo, Pérgamo. Y dice acá, mire, dice: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Mire, Pérgamo estaba en medio de lo que el Señor llamaba el ¿qué? El trono de Satanás. Es decir, que era una ciudad ¿qué? Bastante endemoniada. Era una ciudad que era dada a la maldición, al pecado, a la idolatría. Pero ahí había una iglesia que se estaba levantando en medio de toda esa situación. Y dice allí donde mora Satanás, donde tiene su trono. No obstante, a pesar de estar en medio del mismo Satanás, en medio de su misma cueva, de su mismo trono, no obstante retienes mi nombre. O sea, le exalta eso. Y no niegas mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Es decir, que allá mataban ¿qué? Cristianos. Mire, el hecho de ser cristiano, cristianos los perseguían, y los perseguían para matarlos. Es decir, que no era fácil, ¿sí?, para muchos ser cristianos en Pérgamo, porque corrían peligro de muerte. Y dice acá: pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Y mire qué es en esas cuantas cosas. Y es que cuando uno no cuida esas cosas pequeñas, por ahí es que se mete el enemigo. Por eso es que la Biblia dice: cacen las zorras pequeñas. ¿Por qué se ordena cazar las zorras pequeñas? Porque las zorras pequeñas son muy dañinas y crean un daño a los cultivos muy grandes. Recuerda que Israel era una nación meramente agrícola, ¿sí? Y había mucho cultivo. Entonces, ¿qué hacían las zorras comúnmente? Las grandes entraban a los cultivos furtivamente, entraban y de manera solapada y encubierta saltaban y se robaban un racimo y salían corriendo, ¿cierto? Pero eso mismo hacían las pequeñas, y las pequeñas eran más difíciles de ver. Las grandes eran difíciles, las pequeñas más. Pero resulta que las pequeñas, por su dificultad de verlas, ¿sí?, entraban, y como eran pequeñas no alcanzaban a tomar un racimo. Entonces, ¿qué hacían ellas? Con sus dientes filosos empezaban a talar la base del viñedo o la base del árbol allí, de la planta, la talaban hasta que tumbaban ¿qué? Todo el viñedo. Y después de que estaba en el piso, se cogían 1 o 2 uvas y se iban. ¿Cuál era más peligrosa? Las pequeñas, porque ellas destruían literalmente la plantación. Por lo menos otros se llevaban un gajo y ya. No destruían, pero estas sí destruían la plantación. Y por eso nosotros tenemos que poner mucho cuidado en las cosas ¿qué? Pequeñas. Ahora estamos pendientes mucho de lo grande, pero por lo pequeño es que por ahí se filtra el enemigo.
como una grieta en una pared. Si no se pone cuidado, por ahí se puede venir la casa. Es una situación complicada y compleja. Y dice acá: pero tengo algunas cosas contra ti, porque tienes ahí, ¿sí?, a los que sostienen la doctrina de Balaán, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Mire que hacen un ejemplo. Dice: tienes entre ustedes tienen, o sea, había predicadores, había ministros, había apóstoles, había profetas, dice la palabra, entre la iglesia de Pérgamo, ¿sí?, que sostenían y vivían de acuerdo a cómo vivió ¿quién? Balaán. Aquel hombre, aquel profeta que se vendió y por dinero, como dice el apóstol Pedro, se lanzó tras del ¿qué? Tras del lucro, dice la palabra, Balaán. Y como se lanzó tras del lucro, hacía todo y ejercía su ministerio solamente ¿por qué? Por el lucro. Es decir, que en Pérgamo había ministros, había apóstoles, había profetas, había pastores, evangelistas, había maestros que solamente buscaban era ¿qué? Sacar dinero, sacar provecho, usufructuar solamente de la iglesia para ellos, solamente para sus intereses, y así constantemente estaban estafando a la iglesia. Y les decían, tal vez, no me imagino, ahí sí ya, permítanme un poco de locura, ¿no? Especular, tal vez les decían a ellos: pacten para que Dios les bendiga, pacten para que Dios les dé un milagro. Sí, tal vez, no sé. Tal vez decía así: pacten para que esto suceda y pacten por aquí. A ver, vamos a darle, tal vez había alguna profetisa, ahorita nombra una profetisa, ahora la vemos. Dice, tal vez alguna profetisa dice: vamos a darle un golpe a Mamón en la cara. Y tal vez saca un billete, unos dólares ahí y empieza a hablar con los dólares, tal vez, ¿no? De pronto tal vez sucedía eso en el tiempo de esta iglesia. Y esa profetisa tal vez decía: póngase acá los que van a darle un golpe a Mamón con $1000 y acá los de $500. Porque dice que ellos estaban siguiendo los mismos pasos de ¿quién? Del profeta Balaán, que según las escrituras era un profeta que se movía solamente ¿por qué? Por el lucro, por el dinero. Y dice la palabra que son, y de hecho la palabra lo describe así, el apóstol Pedro lo dice así, que son amadores, ¿sí?, del dinero, amantes de sí mismos, de todo eso. Entonces dice acá que así ponían tropiezo ante los hijos de Israel, a comer los sacrificados de los ídolos y a fornicar. E igualmente, dice el versículo 15, tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Mire que pareciera que lo mismo que se veía en aquel entonces es lo mismo que se ve ¿qué? Ahora. Llevan a la gente a eso, ¿sí? Amar el mundo, amar las cosas de este mundo, como que yo quiero un carro, quiero una mansión, quiero un poder. Vamos, Dios te va a dar todo, Dios te va a dar las fortunas, Dios te va a dar la mejor mansión, porque los hijos de Dios deben de vivir en las mejores mansiones del mundo. Yo he escuchado predicaciones así. Yo he escuchado predicadores que dicen que un verdadero hijo de Dios debe vivir en una mansión, que un verdadero hijo de Dios debe tener un carro último modelo, que un verdadero hijo de Dios debe vestir con los mejores trajes. Y les enseñan a vivir en torno a las cosas de ¿qué? De este mundo. ¿Sabe que mientras más uno se complica la vida y más quiere tener estas cosas, la vida se vuelve más difícil y más dura para las personas? Cuando uno vive una vida sencilla y más bien simple en ese sentido, uno no sufre. Y no estoy hablando de conformismo, es decir, que si usted nació en medio de la pobreza y todo eso, o sea, usted no puede hacer nada para salir de ahí. Sí, usted puede mejorar sus condiciones. Y de hecho estamos llamados a mejorar las condiciones, la calidad de nosotros. Pero una cosa es mejorar la condición y la calidad de vida de nosotros, y otra cosa es lanzarnos detrás de todas estas cosas. Que ya se despierta en nosotros es la avaricia, ¿sí?
que ya queremos es tener toda esta cantidad de cosas y pensamos solamente en esto y en lo otro, y cuando desarrollamos esto queremos más y más y más y más y más y más y más, y nunca vamos a estar satisfechos, conformes. Es una situación tremenda esta la que se vive hoy, ¿sí? Un espíritu de avaricia, de querer, de más, de atesorar, de acumular, de una situación que se está dando tremendamente, terriblemente. ¿Cómo se puede predicar ahora a Jesucristo de esa manera? Si a la gente hay que confrontarlas con su pecado y la necesidad que tiene de venir al Señor para poder ser salvo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hoy se está predicando de esa manera. Irle a una persona nueva, o sea, no es una persona que haya recorrido el evangelio nueva, le evangelizaban de esa manera. De hecho, él empezó a ir y estuvo allá, estuvo unos días, pero él decía, no, pero eso que pacte y todo eso, y que no puedo dejar de hacerlo, porque si quiero llegar a tener todo eso que me he propuesto, lo tengo que hacer. Es decir, que se vende es un evangelio de lucro, un evangelio solamente del amor a estas cosas. Y es algo terrible, es algo tremendo lo que se ve. Y por eso es que mucha gente también blasfema del evangelio, porque cuando ven ese tipo de cosas, con razón lo hacen. Por eso blasfeman y por eso hablan y dicen, y por eso ellos se vuelven tropiezo. Por eso dice que son tropiezo. Y así como eran tropiezo para el pueblo en la antigüedad, así también son tropiezo hoy. Y no puede ser justo esto. Por eso nosotros tenemos que tener una fe férrea en el Señor y firme en Él, amén. Que no venga cualquiera a engañarnos. Y dice aquí, e igualmente también sostiene a los que sostienen la doctrina nicolaíta, a los que practican la doctrina nicolaíta. Por tanto, arrepiéntete. Mire, ¿qué le dice el Señor a estos que predican todo esto? ¿Sí? Pacte y venga acá y de esto, y ame el mundo y las cosas de este mundo, y vamos por más, y cada día queremos tener más y tener más y más y atesorar. ¿Qué le dice el Señor? Arrepiéntanse. No estoy diciendo con esto que usted se conforme a la miseria, no me malinterprete. Le aseguro que si usted trabaja honradamente y con sacrificio y lo da todo en el nombre del Señor, el Señor bendecirá y prosperará la obra de sus manos, amén. Él lo hará, pero no por eso es que le buscamos. Nuestra necesidad en Él está en la salvación. Lo único que Él nos puede, lo único que nadie nos puede dar, solamente Él, la salvación. Es que nadie más puede darnos la salvación. Y así acumulemos los tesoros más grandes de este mundo, no podremos con esos tesoros alcanzar la salvación. Ni el hombre más rico de este mundo, Bill Gates, puede llegar a alcanzar la salvación si no entrega su vida a Jesucristo. Con todo su fortuna perecerá si no se entrega a Él. ¿Me hago entender? Como dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pero la gente está buscando al Señor es por esto, y no está buscándolo férreamente para sostenerse en Él. Por eso cuando les vienen cualquier problema, cualquier situación a estas personas, rápidamente caen, se desligan del Señor, porque no entienden que deben estar aferrados a Él. Es para salvación y vida eterna. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Como dijo el apóstol Pedro, porque el propósito de su fe es salvación. ¿Cuál es el propósito de la fe? Salvación. Y dice acá, por tanto, arrepiéntete, pues si no lo haces, iré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, nos constituimos en enemigos de Dios. Y mire que ahí estaban unos que se identificaban con la doctrina balaámica y otros con la doctrina nicolaíta. Y ahí estaban. ¿Y qué les dice el Señor? Los tienes allí en medio de ti y no haces nada. No, ay, qué bendición, amén, sí. Ay, sí, profeta, sígame diciendo cosas bonitas. Ay, sí, siga, amén, antes hábleme antes. Sí, dígame, aquí traigo mi pacto para darle en la cara a Mamón, para que me devuelvan el doble, para que me devuelvan el triple. Doy $1,000 para que Dios me dé 10,000. Doy $1,000 para tener el último carro, el último modelo. ¿Qué es eso?
Y el Señor les está diciendo, ustedes los tienen allí. Y los tenían y como si nada. Y por eso le dice el Señor, guardan mi testimonio, guardan mi nombre, o sea, retienen mi nombre. Pero también tienen dentro de ustedes a este tipo de gente, a estos que los engañan, que les predican lo que no es, falsos profetas que los están destruyendo, y me constituiré en enemigo de ustedes si no los quitan. Es decir, uno no puede aguantar ni resistir a esta gente. El que se levante a predicar lo falso, nosotros no tenemos por qué soportarlo. Si el Señor no lo soporta, nosotros tampoco tenemos por qué soportarlo. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Sobre todo entendiendo que estamos en los últimos tiempos, y es cuando más engaño se va a levantar. Y dice acá, por eso dice, el que tiene oído, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Hay muchos que tienen oídos y no oyen, o les entra por un oído o les sale por otro. Y es un engaño tras engaño terrible. Al que venza, dice la palabra, le daré del maná escondido. ¿Y quién es el maná escondido? Ese maná oculto. ¿Quién es ese pan vivo? Ese maná oculto que queremos comer día a día. ¿Quién es? El Mesías, el mismo. Es su vida. Claro, el maná en la antigüedad para Israel, cuando Israel empezó a recibir el maná, eso se constituyó en el alimento que impidió que ellos ¿qué? Murieran. Es decir, a través del maná tuvieron ¿qué? Vida. Asimismo, nosotros seremos participantes del maná de la vida eterna. Eso es el maná, la vida eterna. ¿Y la vida eterna quién es? Pues Yeshua. Y le daré una piedrecita blanca, y esculpido en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo escribe. Esto se llama nueva identidad. Porque cuando nosotros venimos al Señor, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En el Señor tenemos una nueva identidad. Cuando habla de un nuevo nombre, el nombre era la identidad de una persona, el carácter de una persona. Nosotros vamos a tener una nueva identidad en el Señor. Por eso cuando yo vengo a Él, no importa mi pasado, el pasado queda atrás. Ahora el Señor me ha hecho una nueva criatura, y Él hará en mí su obra perfecta. Él hará en ti su obra perfecta. Amén. En cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestra familia, Él hará su obra perfecta. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Él va a hacer su obra perfecta. De eso se trata. Un cambio. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Cuando una persona viene al Señor, no puede seguir siendo la misma persona. Tiene que ser transformada. Su identidad debe cambiar. Las cosas viejas, dice la palabra, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Eso para quién? Para el que está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Estamos en el Mesías, y en Él hay nueva creación. Por eso permita que el Señor haga su obra en usted. No usted haciendo su obra como le plazca, sino que Él haga su obra en usted como Él quiera. Porque yo sé que si Él hace su obra como Él quiera, pues Él hará una obra perfecta. Amén. Y dice acá, sigue diciendo, versículo 18. Dice, el ángel de la iglesia en Tiatira escribe esto. Así dice el Hijo de Dios. Mire, ¿quién? No es cualquiera. Entonces ahora se va a escribir, ahora está escrito esto a la iglesia de ¿quién? De Tiatira, que era otra región allí. El Hijo de Dios dice así: el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Esto dice el Hijo de Dios. Sé tus obras. Mire, Él lo conoce todo. ¿Cómo podremos escondernos del Señor? Él lo sabe todo. Él conoce su obrar, Él conoce su entrar, su salir, Él conoce su vida, Él conoce mi vida, lo más íntimo, Él conoce cada pensamiento. No le podemos engañar, podremos engañar a los hombres, pero a Él no. Sé tus obras, sé tu obrar, sé tu accionar, sé tu vivir, sé cómo es.
Lo conozco, está diciendo, conozco tu accionar, conozco tu vivir y tu amor y tu fe y tu servicio. Mira, una iglesia que hacía ¿qué? Obras, que amaba, que tenía ¿qué? Fe, que era una iglesia ¿qué? Servicial. Y tu perseverancia, esa paciencia. Y sé que tu obrar o tus obras postreras son mejores que las primeras. Es decir, que venía ¿qué? En avanzada, creciendo, ¿no? Al parecer, ¿no? Tenía mucha actividad, mucha obra, mucho activismo, ¿no? Mucha actividad. Y venía creciendo y creciendo en esto. Pero tengo contra ti, ojo, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien dice ser profetisa. Ella decía que era profetisa y en la iglesia de Tiatira la aceptaban como tal. Entonces ahí se levantaba toda hora esta mujer a profetizar y a darles una cosa y a decirles y a hablarles y a hablarles, y todos decían amén, como borregos ahí, ¿no? Amén. Porque no diferenciaban el engaño de la verdad. Mire, la toleras, ahí está. Y hace y deshace esta mujer en medio de ti, y hace y como si nada. Es decir, ¿de qué sirve tantas obras? ¿De qué sirve tanto activismo? ¿De qué sirve tanto usar el nombre del Señor y activismo y activismo y activismo si el engaño y la mentira se ha metido en la iglesia? Pareciera que estuvieran describiendo a la iglesia hoy, llena de activismo, que pareciera que lo de Dios se mueve solamente en medio del activismo, y por tanto activismo no han desarrollado lo que deben desarrollar, y en medio de su activismo tanta engaño, tanta mentira, tanta fraudulencia. Por eso vemos que, mis amados, que esto no es solamente de hoy. Ya en aquel, mire, les tocó a los mismos apóstoles. Yo digo, no, pues si a los mismos apóstoles. Juan, ¿quién era Juan? El apóstol que se recostaba ¿qué? En el seno del Señor, ahí en el pecho de él, que le hablaba, que según las escrituras él era el discípulo ¿qué? Amado, ¿sí? Aquel que le vio, aquel que fue a su tumba, el único de los discípulos que estuvo allí cuando él fue llevado al madero, porque el resto de los discípulos se desaparecieron en ese momento. Y ahí estaba Juan, ¿sí? Fue Juan el que entendió que era el Señor cuando había resucitado. Dice que Juan estaba nuevamente con Pedro, y de repente ahí alguien se asoma allí a la orilla y les dice de donde están en la orilla, ellos en la barca, le dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y Pedro, ¿qué? Que si tienen algo de comer. Y Pedro preguntando a Juan: ¿qué quiere ese tipo? Y Juan que queda viendo y dice: Juan, es el Señor, es el Señor. Y Pedro se tiró al agua porque estaba desnudo, dice la Biblia. Tremendo, ¿no? Ya Pedro se había tirado al traste, ¿no? Ahí ya había vuelto otra vez a sus andanzas. Dijo: no, esto aquí no hubo nada. Y Juan discierne, ¿no? Pedro mira ahí, y el tipo, ¿quién? Y es Juan que le dice: Pedro, es el Señor, después de haber resucitado, ¿no? Entonces imagínese, este hombre, el último de los apóstoles que vivió, sí, fue el último en perecer, en morir, al que el Señor se le reveló, y él mismo, le toca vivir esta situación, vivir esa crisis tan tremenda en medio de la iglesia. Las iglesias en las diferentes regiones dejándose engañar por falsos profetas, falsos maestros, contrarios a la palabra, usando el nombre del Señor, pero contrarios a la palabra. Y toda la iglesia de aquel entonces, toda aquella iglesia diciendo amén, amén a estos
falsos. No sé si me hago entender, iglesia. Y es necesario predicar en este tiempo esto. Yo sé que estas predicaciones suenan muy duras, son muy fuertes, como dijo Pablo, como novio que cela a la novia, yo les celo a ustedes, porque tengo un solo propósito: presentarlos delante del Señor puros y sin mancha. Una iglesia verdadera, una iglesia pura, una iglesia que no se mancha. Ese es mi celo. Y el celo del Señor a mí me consume. No puedo quedar callado en medio de todo el engaño, porque no quiero que ninguno de ustedes sea engañado y perezcan. Los amo a ustedes y por eso lo hago. Y dice acá: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice ser profetisa, y enseña. Mira, una mujer que mantenía ¿qué? ¿Qué hacía esta mujer? Enseñando. O sea, no están hablando de cualquier persona. Era una mujer que se había levantado sobre toda la iglesia en Tiatira, allí, y enseñaba y enseñaba y enseña. Y así seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificios a los ídolos. Claro, porque cuando uno da una enseñanza que es errada, la gente terminará no sabiendo, no distinguiendo entre lo bueno y lo malo. Por eso la gente ya no distingue. Que invitaron a este cantante cristiano tan bueno que es, lo invitaron al Vaticano a cantarle al Papa. Ay, qué bendición, gloria a Dios, que Dios lo use. ¿Sí? Haces que mis siervos coman, participen de los sacrificios a los ídolos, es decir, de idolatría. En pocas palabras, hace que participen de idolatría. Y allá están. Y según este cantante, le preguntó a su pastor que qué debía hacer, y él le dijo: no, pues ¿qué haría el Señor? ¿Qué haría Jesús? Esa no es la pregunta. Yo no tengo que estar preguntando qué haría Jesús. Yo tengo que preguntar es qué hizo Jesús, qué hizo el Señor. Y que por eso fue a cantar al Vaticano y allá estuvo cantando. ¿Y qué? Pregunto yo, ¿cuántos se convirtieron? ¿A cuántos le llegó la luz de la verdad allá? Lo único que hizo fue ¿qué? Participar de eso ya, de la idolatría. Lo más tremendo es que se ve allí en el altar allí una imagen, ¿no? Inmensa, imágenes y todo eso, y cruces y todo. Participar de idolatría. Y por eso dice: con esas enseñanzas hace que participen mis siervos, participen de idolatría. Entonces el pastor le dijo: no, ¿qué haría el Señor? Pues vaya, yo lo apoyo. Entonces son situaciones tremendas. Y para la gente, el pensar de la forma en que yo pienso, para muchos, hoy por hoy, ese tipo es un loco, ese tipo es un fanático, y no lo soportan a uno. Uy, es que no soporto a ese pastor Carlos Rabat. Uy, es que están. No, ya no. Porque soportan, más fácil es soportar el engaño. No sé si me hago entender. ¿Sí me hago entender? Es más fácil soportar el engaño. Y dice acá: seduce a mis siervos a fornicar y a comer lo que se ofrece en los sacrificios o lo dedicado a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus inmundicias. No quiere arrepentirse de sus inmundicias. Le he dado tiempo. O sea, el Señor, cuando dice le he dado tiempo, es he determinado un tiempo. Eso es lo que significa allí esa palabra. He determinado ¿qué? Un tiempo. Pero ¿qué vemos? Que cuando estos falsos profetas y falsos apóstoles y falsos maestros, falsos pastores empiezan con el engaño, el Señor les determina un tiempo. Pero después de eso, ¿qué uno ve? Por lo general no se arrepienten, sino que continúan ¿qué? En el engaño. Y el Señor le dice: les he dado un tiempo, no quieren arrepentirse, no se van a arrepentir, porque el Señor sabe, ¿sí?,
que hay en el corazón de ellos. Es un corazón sencillamente que se ha lanzado detrás de todo lo inmundo, lo pagano, la muerte. Y lamentablemente todos los que los siguen a ellos, todos los que van detrás de sus enseñanzas, todos los que siguen estas enseñanzas, pues igualmente serán ¿qué? Engañados. Y por eso dice allí, versículo 22, he aquí que la he hecho en cama. Es decir, maldición y en gran tribulación a los que adulteran con ella, es decir, a los que siguen ¿qué? Su doctrina, su enseñanza. Porque no es que esta fuera una ramera, yo me explico, no es que esa Jezabel se acostara con todo y tenía relaciones con todo, no, es que en la Biblia esto es algo espiritual. El adulterio y la fornicación en la Biblia también es de carácter espiritual, no solamente físico. En este caso, cuando se habla de los siervos, sí, o de personas que están haciendo esto en la iglesia, por lo general está hablando en el ámbito espiritual. Y nosotros fornicamos o adulteramos sencillamente cuando hacemos por fuera de lo que dice ¿qué? La palabra del Señor. Cuando yo hago cosas que no están contempladas en la palabra y que no me son permitidas, o no hago lo que dice la palabra, ahí estoy ¿qué? Adulterando, estoy fornicando. Entonces el problema es que no solamente termina mal la persona, sino que terminan en condenación también todos aquellos que lo siguen. He aquí que la he hecho en cama a esa mujer, a esa falsa profetisa, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Mire, a menos de que se arrepientan de ¿qué? De las obras de ella. Es decir, que ella ya no tenía ¿qué? Mire que a quién se le está dando la oportunidad todavía de arrepentimiento. A los que le seguían, porque a ella ya se le había decretado ¿qué? Un tiempo, y no quiso. Le decreté un tiempo, no quiso arrepentirse. Claro, porque al que más se le da, más se le demanda. No piensen ustedes que la misma demanda va a ser para mí que para ustedes. Como ministro, yo voy a tener una demanda muchísimo mayor y soy consciente de eso. Yo sé que a mí el Señor me va a demandar mucho más que lo que le podrá demandar a cualquiera de ustedes. Eso fue lo que le pasó a Moisés. La demanda para Moisés fue mucho mayor. Y lo vemos en algo tan simple, pero que deja una gran lección. El Señor le dijo a Moisés: te he levantado para que saques a mi pueblo, lo lleves por el desierto, porque a través de ti lo he de liberar. Y así hizo el Señor con Moisés. Y por 40 años Moisés estuvo soportando a ese pueblo. Y un día el Señor iba a destruir al pueblo de Israel en medio del desierto, y Moisés le dijo: no lo hagas, no lo hagas, Señor, por tu misericordia, no lo hagas, porque ¿qué han de decir los enemigos? No lo hagas. Y el Señor vio ahí ese corazón de Moisés tan tremendo. Sin embargo, Dios había puesto en la cúspide a Moisés. Fue a quien le entregó su propia Torá. Fue el que disfrutó ver de esa gloria de Dios, estar rodeado de la gloria de Dios como ningún otro hombre lo había estado. Ningún otro había disfrutado de esa gloria que había disfrutado Moisés en ese momento. Y dice la palabra que el Señor le dijo: ordénale a la roca que salga agua, porque este es un pueblo rebelde, porque se estaban quejando. Y el Señor le dijo: háblale a la roca. Y Moisés estaba tan lleno y estaba tan consternado con este pueblo por lo duro que eran, por lo insensatos que eran, que el Señor le dijo: háblale a la roca. Y en un momento de esos de excitación, en un momento de esos de falta de control, de emoción, en vez de hablarle a la roca, le metió un varazo a la roca. Sin embargo, dice la Biblia que la roca dio ¿qué? Agua. ¿Quieren agua? Insensatos, pues tengan agua. Y le metió el varazo y salió el agua, y todos tomaron. Y el Señor le dijo: ahora no entrarás a la tierra, por cuanto no le hablaste a la roca, sino que la golpeaste, no entrarás. Uno dice: pero, o sea, no es justo. O sea, por eso al que más se le da, más se le demanda. Muchos de esos predicadores que hoy ya están así estallados, ya lamentablemente ya no podrán arrepentirse, porque ya fueron entregados a un espíritu de engaño. Por lo tanto, se cumplirá la palabra: seguirán engañando y siendo engañados. Ya no. Y seguirán y seguirán y seguirán y seguirán, porque se les dio un tiempo para que se arrepintieran. Listo, está bien, te voy a dar un tiempo, pero este tiempo lo traspasaron. Entonces a esta mujer se le había dado un tiempo.
era una profetisa, decía ser profetisa. Dice ser profetisa. Vas a hablar en nombre de mí. Vas a estar usando mi nombre. Pues te voy a demandar. Te voy a demandar porque vas a usar mi nombre. A ver cómo lo vas a usar, si lo vas a usar legítimamente o no. Claro, es que no piense que cualquiera puede pararse a usar el nombre de Dios y como no va a pasar nada. Hay de aquellas personas. En estos días alguien publicó una foto por acá, de hecho por acá, si no estoy mal, queda por acá cerca, de una casa que tenía un letrero de que se dictan curso de milagros. Sí, de verdad. Se dicta curso de milagros. Imagínense. Y un hermano de aquí de la iglesia llamó para ver qué era eso. O sea, dijo, voy a ver, y llamó uno acá. Y llamó. No, que estoy llamando para el curso de milagros. Sí. Bueno, esto no es realmente como tal un curso, sino que usted viene y aquí va siendo orientado, va siendo. Entonces el hermano que llamó acá empezó a exhortar a esa persona. Es una mujer. A esa mujer la empezó a exhortar, pero duro la empezó. ¿Tú por qué haces esto? Por la palabra ta. Y esta mujer pues empezó a hablarle, a decir, no, es que yo he estado en muchas iglesias y en muchas iglesias a mí me han hecho mucho daño y la verdad es que me hastié de eso. Entonces pues el Señor me mostró que debía empezar pues como yo misma a levantar. Pero está empezando mal. Engañando. Curso de milagros, Lo que esta muchacha, no la conozco, no sé quién es lo que comentaba el hermano de aquí de la iglesia que llamó allá para comprobar que era eso. Sí. Lo que esta muchacha no sabe es el riesgo en el que está metiendo. O sea, si cada persona que llama al ministerio supiera lo que, como decía mi abuela, lo que le corre pierna arriba, ¿sí? Si supiera lo que significa esto, lo pensaría varias veces. Porque la demanda que se nos hará a nosotros no será cualquiera. Por eso a esta mujer ya se le había acabado ¿qué? El tiempo. Y por eso el tiempo era hacia quienes. He aquí que la ha hecho en cama. Es decir, mire que ya hay una sentencia sobre ella. Y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Es decir, que se arrepientan de hacer lo que ella hace. Y dice acá, y a sus hijos mataré con mala muerte. Y esa expresión mala muerte es decir, morir de la peor forma. Y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña el interior y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. Sin embargo, ahí en Tiatira habían unos que no se habían dejado engañar. Siempre habrá un remanente. Siempre habrá un remanente. Yo espero que nosotros seamos parte de ese remanente, amén. Dice acá, pero a ustedes, a los demás, al resto de la iglesia en Tiatira, a cuantos no han aceptado esa enseñanza, a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen. ¿De qué predicaba esta mujer? A toda hora ahora predicando ¿de qué? De las profundidades de Satanás. Y eso, entonces era una mujer que se agarraba ahora ¿con quién? Con Satanás. Y denle con Satanás. Y denle ahora fuera diablo y Satanás y todo eso. Entonces a los que no han llegado a esa misma profundidad, porque decía conocer las profundidades ¿de qué? De Satanás. O sea, esta mujer decía conocer las profundidades de Satanás. Es decir que ella se podía agarrar con Satanás y darle duro porque lo conocía muy bien. Y pareciera como hoy. No entiendo, o sea, si lo ve, pareciera, ¿sí? O sea, ella decía conocer lo más profundo de Satanás. Tal vez era de las que había tenido sueños o visiones y de las que había ido al infierno. Porque uno ve, no, yo fui al infierno, dicen algunos. Usted ve que ninguno de los discípulos ni apóstoles, nunca ninguno de ellos dice que ha ido ¿a qué? Al infierno. Pero hoy
La mayoría dicen ir al infierno. Yo, ¿para qué van al infierno? Yo digo, Señor, si me vas a mostrar una visión, muéstrame el cielo. ¿Para qué el infierno? Si yo ya sé cómo es, la Biblia lo enseña, el mismo Señor lo enseña. Yo no tengo que ir y ver una visión del infierno para saber cómo es. Es un lugar de tormento donde irán todas las almas que no aceptaron al Señor, y allí serán atormentadas día y noche por su conciencia, dice la palabra, por no haber aceptado la palabra de Dios. Yo no tengo que necesidad de ir allá. A mí me basta con el testimonio que el Señor dio. Esta mujer decía conocer las profundidades del infierno, de Satanás. Las profundidades de Satanás, lo más tremendo de Satanás. Y por eso dice, como ellos dicen, ¿no? Como ellos dicen. Porque es que eso lo decían, eran ellos. Es decir, una suposición de ellos. No es que era real, sino que era lo que decían. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí dice así su Biblia o no? ¿Cómo dice su Biblia? Que veo como que algunos están como... Yo reviso acá que dice la versión popular. No han conocido lo que ellos llaman las profundidades. El texto literalmente dice, ¿sí? Acá, a cuantos no aceptan esta doctrina, a quienes no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, ¿sí? Es decir, ellos mantenían en una obsesión hacia esto, una situación allí, hacia eso. Sobre ellos, sobre los que no se han contaminado de esa manera, no les impongo otra carga, no les impongo carga. Claro, porque había personas que sabían que preservado, que no se dejaban engañar de esa falsa profeta, que venía a hablarles quién sabe cuánta mentira, y mentira, y mentira, y mentira, y así seducía a muchos, y lo que hacía era que con esa mentira se desviaran. Por eso usted ve por ahí una profetisa, de esa misma que le da la cara supuestamente a Mamón. Mamón es una palabra hebrea que significa dinero. No sé ella dónde sacó que eso es un espíritu. Y que vamos a darle, y que la forma es dando de a $1,000 y de a $500, ¿no? Mire la estafa. Esa misma mujer dice haber sido llevada como Juan el apóstol fue llevado así. Allí mismo, desde la isla de Patmos, así mismo ella dice que fue llevada por el Señor, y que allá también el Señor le mostró una cantidad de cosas. Y que por ejemplo Dios le mostró cómo operaban los espíritus de las sirenas, las del mar, no las sirenas de las ambulancias, no las del mar, ¿sí? Y que por qué había tanto pecado en las ciudades que quedaban en las costas. Porque las sirenas desde el mar empiezan a lanzar sus cánticos, y así esos cánticos son cánticos de adulterio y de fornicación. Entonces convocó a una gran jornada de intercesión y de oración, y para ir a reprender a los espíritus de las sirenas, y se vistieron así con trajes de buzo y bajaron a las profundidades al mar, y desde allá empezaron a reprender todos los espíritus de las sirenas. Las sirenas ni siquiera existen. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que ella escribe eso y uno creería que la gente va a decir, ve, esto es una locura. O sea, la gente va a decir, no, cuando la cantidad de miles de gente dándole me gusta, y todo el mundo dice, uy, qué revelación tan tremenda, uy, qué unción tan tremenda, uy, profeta, quiero ser como usted. Y uno dice, entonces si uno dice algo en contra de eso, ¿quién es el loco? ¿A quién es el que no soportan? A uno. Ah, usted no tiene revelación, esta mujer sí tiene revelación. Entonces mire que empezamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No sé si me hago entender. Y la gente es así. Y allá, y mostraron fotos, porque es que ella misma las publicó en su propia página, ¿sí? Mostraron fotos de cómo se sumergieron, y desde allá cómo reprendían a los espíritus de las sirenas y todo eso, para que no siguieran engañando. Entonces uno dice, verdaderamente ya estamos en la apostasía. Y yo sé que yo cuento esto y a muchos les causa risa, pero eso no debe causar risa. Eso debe, más bien, es llamarnos a nosotros la atención sobre el tiempo que estamos viviendo, porque el engaño está ya puestecito. Y uno ve ahí a Jezabeles, ¿no? Engañando y engañando y engañando en esa manera tan tremenda.
Vamos a dejar hasta ahí, mis amados.